ya ahí, como yo tengo mucha de ellos, dije, pues yo soy un hombre. Soy una bastarada, dentro de mí estoy cada vez bastarada. Estoy pegando el mensaje para la humanidad terrestre, la humanidad de este planeta Tierra. Una petición no la hago por mí. Pues explíquenos primero que nada qué es esto de antropología gnóstica. Con el mayor placer daré esa explicación. La antropología gnóstica es la ciencia que se propone estudiar a fondo al ser humano a través de la historia desde el punto de vista étnico, psicológico, sociológico, filosófico y científico. ¿Se puede decir que esta es una ciencia nueva? Más bien es una ciencia arcaica, porque en el pasado existieron muchas corrientes gnósticas definitizadas. La historia las ha registrado. ¿Qué quiere decir la palabra gnóstica? Gnóstica. Tiene una G al principio, ¿verdad? Es G-N-O-S-T-I-C-A. Gnóstica o gnosis significa sabiduría, conocimiento trascendental del ser y del universo. Es una ciencia auxiliar, digamos, de la antropología. Es una ciencia fundamental para la antropología, porque la antropología profana nada sabe sobre el contenido, dijéramos, filosófico, científico, místico y psicológico de tal ciencia. En cambio, la gnosis ahonda o profundiza totalmente en tal contenido. Y los resultados los obtienen de estudiar códices, pirámides, no sé, cualquier cosa que pertenezca. Tenemos muchas reglas y métodos científicos de investigación. Voy a citar un ejemplo relacionado con el calendario azteca. Se dice que los hijos del primer sol fueron devorados por los tigres. Esto hay que entenderlo en sentido figurado, simbólico, no literal, claro está que no. Quiere decir que fueron gentes que fueron devoradas por la misma sabiduría, gentes muy sabias. Se dice que los hijos del segundo sol perecieron arrasados por fuertes huracanes y que se convirtieron en monos o changos. Esto quiere decir que los hiperbóreos fueron arrasados en realidad de verdad por fuertes huracanes. Sobre los hiperbóreos habla Federico Nietzsche en su Zaratustra. Se dice que los hijos del tercer sol perecieron por sol de lluvia de fuego y grandes terremotos. Se refiere a los terremotos que asolaron a la Lemuria, del continente Mu, que se fue hundiendo poco a poco entre las olas embravecidas del Pacífico a través de 10.000 años de terremotos. Se dice que los hijos del cuarto sol se convirtieron en peces y que fueron arrasados por las aguas. Esto significa que las gentes de la cuarta raza, o los hijos del cuarto sol, perecieron ahogados. He ahí el diluvio universal. Por último, se habla sobre nosotros, los hijos del quinto sol, nosotros los arios, es decir, los habitantes que poblamos la faz de la tierra en estos momentos. Dicen nuestros antepasados de Anáhuac que perecerán, o pereceremos, para ser más claros, por el fuego y los terremotos. Muy interesante. ¿Cuándo van a celebrar este congreso? El 27 del presente mes. Del 27 al 4 de noviembre tengo entendido. ¿Aquí en la Ciudad de México? No, en Guadalajara, Jalisco. Nos reuniremos en el Hotel Marriott. Allí tenemos un gran auditorio donde cabrá mucha gente, muchos interesados. Ya en todos los observatorios del mundo se sabe de Barnard, primero, un nombre que los astrónomos le han puesto a ese mundo. Ellos mismos lo han bautizado con ese nombre. Es un mundo que viene rumbo a la órbita terrestre. Está a la vista de todos los telescopios. Un mundo gigante. Con el acercamiento de ese planeta a la órbita terrestre se producirá la catástrofe. Obviamente el poder magnético es tan grande que jalará o atraerá, dijéramos, el fuego magnético que existe, o fuego líquido que existe en el interior de la Tierra, lo atraerá hacia la superficie y se producirán volcanes por todas partes.
Es posible que debido a las presiones y vapores que actualmente hay dentro del interior del planeta, de la masa terrestre, se produzca una explosión de una parte de la corteza geológica. El fuego en esas condiciones, dijéramos, brotará por todas partes. El elemento líquido circulará por todas partes. Incendiará todo el planeta. En el máximo de acercamiento de Hercólogos a la Tierra, se producirá la revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se convertirán en Ecuador. El Ecuador se transformará en polos. Y entonces los mares cambiarán de lecho. Y los actuales continentes servirán de lecho para los mares. Es decir, quedarán sumergidos entre las aguas. Los picos más altos de las montañas quedarán convertidos en islas. Y todo lo que actualmente existe sobre la faz de la Tierra desaparecerá. Es una cuestión completamente lógica. Nosotros tenemos aquí en nuestra institución un mapa levantado, no por nosotros, sino oficialmente levantado por los observatorios. Un mapa de la catástrofe. ¿Dónde conseguimos ese mapa? Públicamente, en una hemeroteca aquí en la ciudad capital de México. ¿Quiénes lo hicieron? Los astrónomos. Entonces es hecho por los astrónomos. Los astrónomos no ignoran el acontecimiento. Ya lo tienen rigurosamente calculado. ¿Pero por qué no lo publican? ¿Por qué no ponen énfasis en eso? Sencillamente por la censura de los gobiernos. No permiten que los astrónomos vayan a hacer psicosis colectiva, porque provocarían un pánico mundial con las consecuencias que son precisamente la del fracaso, la banca, el comercio, todo. Psicosis colectiva que no tienen calculado los gobiernos. Y los astrónomos están amordazados. Sin embargo, ellos han hecho los mapas. Yo tengo un mapa, o nosotros tenemos un mapa. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así que lo que estoy diciéndoles a ustedes este orden totalmente oficial. Completamente oficial. No hay astrónomo del mundo que no lo conozca. Y han bautizado ellos el planeta. Le han dado el nombre de Barnard I. Afectará principalmente se dice, a la Tierra. Y secundariamente afecta a Marte, a Urano y a Júpiter. Y ese mundo gigante, esa enorme mole planetaria, viene viajando hacia la órbita terrestre a velocidades gigantescas. No recuerdo exactamente qué velocidad, pero trae una velocidad fantástica. Ya está a la vista de los observatorios. En esas condiciones podremos estar absolutamente seguros de que la catástrofe está a las puertas. A las puertas. Nosotros, los trabajadores de la gran obra, estamos formando pues un núcleo, un ejército de salvación mundial con el propósito de salvar, como se dice, el ahogado aunque sea el sombrero. Del ejército de salvación mundial, lo que estamos haciendo, saldrán a su vez los seleccionados, son aquellos que hayan disuelto el ego, saldrán rumbo a cierto lugar del Pacífico que por ahora conserva un secreto, en cierto meridiano de la longitud y del alto, en el momento indicado, ya cuando la catástrofe esté totalmente ya para caer. Trabajaremos nosotros los hermanos sacando, guiando todos los que estén debidamente preparados, los hermanos que hayan trabajado sobre sí mismos y que estén debidamente preparados. Nos guiaremos hacia el lugar indicado donde no acaecerá nada, donde nada sucederá.
Desde allí se podrá contemplar la catástrofe sin recibir daño alguno. Y esos que van a ser salvados secretamente serán precisamente los que se convertirán en la raíz de la futura sexta raza. Serán los iniciadores de la edad de oro de la futura raza. No estoy hablándoles de ustedes a priori, sino sobre cálculos matemáticos, sobre mapas astronómicos levantados juiciosamente en todos los observatorios del mundo, sobre hechos aceptados oficialmente, pero que no se les está dando publicidad actualmente por censura de los gobiernos. Esa es la cruda realidad de los hechos. De manera que nosotros todos estamos formando el ejército de salvación mundial. Necesitamos atraer miles y millones de almas a la gnosis, porque necesitamos que el ejército crezca y se desarrolle cuanto antes, con gentes de todas las nacionalidades, pueblos y lenguas. Es necesario, pues, estar preparados para el día y la hora. ¿Van a tener que han disuelto el 50 o el 100% del? Pues hombre, para formar parte, para tener derecho al éxodo, siquiera que hayan disuelto aunque sea la mitad del euro. Ya que es tan difícil disolver el 100%, siquiera que tengan el 50% disuelto. Ya es algo. El otro 50% lo disolverán allá mismo, en el lugar a donde van a ser llevados. Pero eso sí, para tener derecho a habitar los continentes que surgirán los nuevos continentes que surgirán del fondo de los océanos, se necesitará inevitablemente haber disuelto el 100% del ego. Porque en la edad de oro de la futura sexta raza raíz no se le dará cuerpo físico a nadie que tenga ego, aunque sea en un 1%. Porque cualquiera que tuviese ego en esa futura edad sería suficiente como para destruir la edad de oro. Entonces ya no habría edad de oro. La tan anhelada edad de oro fracasaría desde un principio. Porque uno solo corrompe a los demás. Una naranja podrida entre un cesto de naranjas buenas, pues pudre a todas. Hay que apartarlo. Si una persona que tenga, aunque sea un 1% de la futura raza raíz, tiene que ser apartado. Apartado porque para diferenciarnos almorzará al planeta Tierra. Tiene gigantescas montañas, enormes, profundos mares, profundas selvas. Es un monstruo de los cielos, un coloso. Pertenece a un sistema solar que también se acerca aquí al nuestro. Los cálculos sobre la órbita de aquel mundo varían. Unos piensan que tiene una órbita de 6.666 años. Yo sé que su órbita es mucho más grande. Cuando aquel mundo gigante se acercó a la Tierra en épocas del continente Lemur, que otrora existiera en el Océano Pacífico, provocó grandes terremotos, espantosos maremotos, horribles convulsiones geológicas, y así fue como poco a poco la Lemuria se fue hundiendo entre el Océano Pacífico. Restos de Lemuria tenemos la Oceanía, Australia y todas las islas adyacentes. Cuando en épocas del Atlántico aquel coloso se acercó a la órbita terrestre, produjo entonces una revolución de los ejes de la Tierra. Los polos se transformaron en Ecuador. El Ecuador se convirtió en polos. Los mares cambiaron de lecho. Y el continente Atlántico fue sumergido entre las embravecidas olas del océano que lleva su nombre.
Ese es el famoso diluvio universal, registrado por las Sagradas Escrituras de distintas religiones. Ahora vuelve nuevamente Hercólogos, llamado ahora Barnard I. Se acerca otra vez. Y como secuencia o corolario, traerán naturalmente una gran. Ya les he dicho que al acercarse atraerá hacia la superficie del mundo el fuego líquido, lo jalará por inducción magnética, brotarán los volcanes por todas partes, es posible que explote parte de la corteza geológica, también jalará, atraerá, digamos, formará en el océano inmensas olas, nunca antes vistas. Su poder magnético enorme atraerá hasta las aguas y formarán enormes olas. Pero primero viene la destrucción por el fuego. Y en el máximo acercamiento se produce la revolución de los ejes de la Tierra. Los mares cambiarán de lecho y los actuales continentes quedarán en el fondo de los océanos. Perecerá todo aquel que tenga vida. Así terminará pues la raza aria, que es la quinta raza. Posteriormente surgirán del fondo de los mares tierras nuevas para la sexta raza. A nosotros nos toca pues organizar el ejército de salvación mundial con gente de todas las naciones, pueblos y lenguas. Entre ese ejército, entre esos millones de personas que formarán parte del movimiento gnóstico universal, surgirán aquellos que merecerán ser seleccionados. Con ellos se realizará el nuevo éxodo. Tal éxodo se dirigirá hacia un lugar secreto del Pacífico. Desde allí se contemplará la catástrofe sin recibir daño alguno. Cuando surjan tierras nuevas del fondo de los océanos, nuevos continentes, entonces ese núcleo poblará esos nuevos continentes y será la raíz de la futura sexta raza. Esa es la cruda realidad de los hechos. Y en esos continentes del mañana, que habrán de servir de escenario a la sexta raza raíz, se creará una nueva civilización y una nueva cultura. Así pues, condición básica para ser seleccionados, condición básica fundamental para poder formar parte del nuevo éxodo, será haber disuelto el ego. Si no totalmente, en forma completa, porque es bastante, por lo menos sí, aunque sea la mitad. Con gente que en un 50% haya destruido el ego, hay esperanza. Si son capaces de destruir el 50% del ego, también son capaces de destruir el otro 50%. Pero con gente que no haya trabajado sobre sí mismo, aunque estén muy bien documentados con la doctrina, pero que no han trabajado, no se puede. Gente así no podrá ser seleccionada. De manera que estamos hablando sobre los hechos. En cuanto a lo que me atañe, insignificante persona que nada vale, no soy sino el instrumento de la gran obra. Eso es todo. El instrumento del Padre. Así que, por ahora, el movimiento está andando ya en América, en todo el hemisferio occidental. Tendrá que desarrollarse muchísimo hacia el futuro. Tendrá que crecer de forma extraordinaria. Continuaremos con Europa, donde habrá que poner un escenario maravilloso mediante algunos impactos científicos
es indispensable. Posteriormente completaremos nuestra obra en el Asia, en el continente asiático. Esos impactos científicos que usted habla son relacionados al equipo que van a traer los extraterrestres. Bueno, en nombre de la verdad tendremos que decir que será entregado al mundo el equipo de técnico científico que permita la comunicación con las naves cósmicas y con otros mundos habitados. Los extraterrestres, por tal motivo, con ese equipo ya, cuando lo tenga la humanidad entera, podrán ellos trabajar masivo, dijéramos, difundir en forma masiva o colaborar con nosotros en forma masiva, ilustrando a la humanidad entera. Esto traerá una gran revolución cultural, porque los actuales principios científicos serán demolidos, reducidos a polvareda, mundialmente. Todo lo que actualmente se ha convertido en dogma científico será quebrantado. El mismo equipo de comunicaciones, dijéramos de telecomunicaciones, que se va a usar, va a acabar con la televisión y con la radio, ¿no? De manera que los intereses creados se voltearán contra nosotros y seremos combatidos terriblemente y odiados a muerte por los poderosos. Los intereses creados nos amenazarán de muerte. Todo eso vendrá procesando en este siglo y parte del entrada. De manera que cuando todo eso vienen ustedes, cuando comiencen las comunicaciones ya científicas con gente de otros mundos, entonces, y esas gentes de otros mundos a su vez comienzan a instruir masivamente a la humanidad, se acordarán de lo que yo estoy diciendo. Pues pienso que no demora mucho eso. Pienso que eso está más bien cerca. Venerable maestro, nos han dicho los informes muy respetables de los distintos maestros que la tercera guerra atómica puede desatarse entre el año 1981 y 1982, pero no se nos ha dicho cuánto dura esa guerra. ¿Quién se nos puede decir a ese respecto? No pienso que todavía pueda estallar la guerra atómica. Puede que demore algo más. No estoy de acuerdo que sea por el 81 o el 82. Todavía demora un poco más. Sin embargo, la hecatombe atómica será espantosa. Y todo eso precederá a la catástrofe. Antes de la catástrofe no solamente habrá una tercera guerra mundial, sino otras guerras secundarias que serán pavorosas. ¿Qué dices? Sí. La catástrofe, las guerras serán la antesala. Habrá muchas. Y habrán enfermedades nuevas. Y de hecho ya están apareciendo enfermedades nuevas, desconocidas completamente, que la ciencia no tiene remedio para ellas. Se multiplicará el cáncer en gran manera. Habrá peste por toda la faz de la tierra. Hambre, desolación. Y al fin vendrá la catástrofe final. Los terremotos se irán también haciendo muy frecuentes y serán cada día más terribles, pavorosos. Acabarán con toda esta falsa civilización. Sí, maestro, se sabe que los seres extraterrestres están sacando de aquí gente para llevársela a otros mundos. ¿Será con el fin de autorrealizarlos allá o de intercambiar semillas? Pues la cruda realidad de los hechos es que
algunos extraterrestres están siendo llevados al espacio para ser estudiados en los laboratorios de ciertas naves cósmicas. Se les está estudiando debido a que estos terrícolas son seres muy raros que han causado la curiosidad de todo el mundo por lo extraño de sus sitios. Los terrícolas son gente dormidas, que se hallan en un estado de hipnosis colectiva. No tienen un sueño normal de la conciencia, sino anormal. Se trata de gentes que están hipnotizadas por ciertas fuerzas, hipnotizadas por la serpiente tentadora del Edén. Y como quiera que viven en un estado sonambúlico tan extraño y reaccionan en forma tan rara, ha llamado la atención es una cosa: muchos terrícolas son sacados de las ciudades o de los campos y llevados en naves especiales al cosmos. Allí en laboratorios se les ha estudiado y luego se les trae como objetos de curiosidad, otra vez se les deposita en el lugar donde se les toma. Son muy raros los terrícolas, los habitantes de la Tierra, demasiado extraños para todo el cosmos, anormales en un 1000%. De manera que hace como unas 2 semanas se perdió una gente en el Triángulo de las Bermudas. ¿Esa gente a dónde va? Bueno, muchos de las Bermudas se pierden, el famoso Triángulo de las Bermudas, porque ahí hay una puerta abierta hacia la cuarta coordenada y quedan en la cuarta coordenada. Eso es todo. Pero no tienen, digamos, que ellos suban en un principio espiritual, que allá los preparen. No, es un boquete que se los traga, los meten en la cuarta dimensión terrestre. Pero ahí hay otro mundo, maestro, semejante al otro. La cuarta dimensión de nuestro mismo mundo. No la pasan mal ahí, ¿sabes? ¿No te gustaría estar ahí? ¿Cómo no? Pero sin ego, ¿Y qué pasa en la cuarta? ¿Qué? Eso ya está mejor, allá hay otras humanidades que viven mejor en la cuarta dimensión. Humanidades de carne y hueso que viven mejor. Venerable maestro. Por lo común, los sujetos estos que se pierden en el Triángulo de las Bermudas, porque son pasados a la cuarta vertical, en la cuarta dimensión reciben la oportunidad, una gran ayuda para que trabajen su comprensión de la. Hay que buscar ese escape. Está muy difícil. Venerable maestro, ¿usted opina que los científicos se orientarían mejor a buscar vida en el Cólubos que en otros planetas, verdad? Pues el Cólubos tiene vida. Y si los científicos se dedicaran a estudiar vida en el Cólubos, pues la encontrarían. Eso es claro. El Cólubos tiene vida. Es un mundo que está densamente poblado por una humanidad tan perversa como la de la Tierra. Si vamos a comparar a los terrícolas de los habitantes del Cólubos, allá la ganamos en perversidad. Son perversos los unos, perversos los otros. Iguales. También están ahora en Calígula los habitantes del Cólubos. Están hechos Calígula. Son terriblemente malignos. Es decir, muy semejantes a los terrícolas. Entonces ellos pasan por el mismo proceso. Están en ese proceso. Ellos son todo. Ellos son tan perversos como los terrícolas. Tienen el ego terriblemente desarrollado. Se entiende que entonces nos movemos dentro de la misma dimensión. Sí. Y cosa muy interesante es que el Cólubos hace un juego maravilloso con toda la mecánica celeste. Porque nuestro sistema solar viaja alrededor del cinturón zodiacal. Vaya unos 25.000 o poco de los 27.968, poco más o menos. Yo no sé por qué no se le ha podido hacer calculizar. Hacen un viaje alrededor de nuestro sistema solar, hacen un viaje alrededor del zodiaco. Una raza no dura más que lo que dura un viaje del sistema solar alrededor del zodiaco. Terminado el viaje, terminada la raza con una gran catástrofe. Pero lo interesante es
que siempre al final del viaje llega el polvo. Por eso es que no creo en las órbitas de 6.666 años que muchos le han puesto al polvo. No la sé. He visto que el cosmos solamente se acerca al final del viaje. De manera que entonces hace juego con ese viaje. Llega exactamente para marcar el final a la raza. A veces el que inicia la catástrofe es el fuego, otras veces es el agua. En la Atlántida fue el agua la que inició la catástrofe, la que produjo la catástrofe, aunque el fuego le hizo su nudo. Ahora será el fuego, el primero en entrar en actividad, y después el agua. Pero entre el fuego y el agua se definen los destinos de la humanidad. Venerable Maestro, y en el Hercólogos, la humanidad que hay, siendo de nuestro modo de vivir tan depravado, también se adelantan los procesos científicos intelectivos que nosotros estamos experimentando aquí. No mismo porque estos procesos científicos intelectivos de la humanidad actual, manifiestamente anticristianos, pues se dan en cualquier planeta perverso. Entonces ellos están pasando por el mismo proceso que tuve acá por el ángel Sakaki. Pues tuvieron un proceso similar, aunque allá no haya sido el culpable el arcángel Sakaki, sino peor. No, pero también tiene sus culpables. Es que son cálculos muy difíciles los que hay que hacer cuando se le quiere dar a la humanidad el abominable órgano fundamental. Una falla cualquiera, por insignificante que sea, en los cálculos transfinitos, es un motivo más que suficiente como para que se produzca un fracaso. Se le da a la humanidad el abominable órgano fundamental, pero el error está en los cálculos. El arcángel Sakaki se equivocó en los cálculos matemáticos. Venerable Maestro, podemos deducir que el arcángel Sakaki, sin condenarlo que no nos corresponde, pues simplemente obró por su cuenta y no por la del Padre de la Madre. Pues él trabaja bajo la dirección del Padre, pero tuvo como personas humanos errores. Son cálculos muy especiales en matemáticas transfinitas, pero le falta ser un poquito más matemático. Se equivocó en sus cálculos. No lo hizo con malas intenciones, sino cálculos equivocados. Y cuando también nos ayudó entre sus cálculos mal hechos, también nos ayudó muchísimo. Trabajó con la humanidad, independiente de la humanidad, pero que tuvo una equivocación. Claro, cuando se le quiso quitar a la humanidad el abominable órgano fundamental, ya fue tarde. Fue más allá del tiempo normal. Dio como resultado esto, que al quitarle el abominable órgano fundamental a la humanidad, las malas consecuencias quedaron en los 5 cilindros de la máquina orgánica. Esas malas consecuencias son los agregados seguidos. Viva personificación de nuestros errores. De la conciencia, naturalmente, que no es mentira, y de esos agregados. Desde entonces la humanidad está sumergida en la inconsciencia, en el error. Y si hubiera dado el arcángel Sakaki exactamente en el momento preciso de cortar el órgano fundamental al hombre, ¿cómo hubiera acabado la humanidad? Más o menos equilibrada. Y sin el ego. Pero erró en sus cálculos. He ahí el problema. Fue un problema muy grave. ¿Qué consecuencia? Como ya, pero un poco, yo lo así pues como más o menos, por ejemplo, ¿qué seríamos nosotros responsables a ese error? Pues nosotros no somos sino las pobres víctimas de la equivocación de los dioses. Así se lo manifestó y se lo manifesté yo mismo a los dioses. Cuando aquí en el desierto de los leones logré ponerme en contacto físico con ellos. Parecerá un poco extraño lo que estoy diciendo, y no parecerá extraño, porque en una revista se publicó algo sobre los oráculos.
Yo aquí en el desierto de los leones tuve la buena suerte de ponerme en contacto directo con un grupo de extraterrestres. Ellos descendieron con su nave del bosque. Se me ocurrió acercarme a ese lugar, un claro del bosque. Se abrió pues una portezuela, descendió la nave, descendió el capitán, digo yo, de su nave, detrás de él pues un grupo de gente extraterrestres. Él era un hombre delgado, mediana estatura, piel cobriza, ojos azules, amplia frente, nariz recta, boca delgada, manos muy alargadas, muy inteligente, genial, genial, un genio, más que hombre es un superhombre. El resto de la tripulación descendió tras de él. Platicamos, pedí el favor que me llevaran a la planeta Marte. Marte, me dijo, eso está allí nomás. Es decir, para él Marte era como ir de aquel estilo, como ir a la tienda de mi cosas así. No pude menos que quedar bastante tranquila. Comprendí intuitivamente que esta nave que ellos habían descendido venía del vientre de una nave nodriza que había quedado en órbita alrededor de la Tierra. Así lo entendí. Pues rogué un poco que me llevara a otros resultados. Estaba dispuesto a ir. El capitán guardó silencio. Se sentaron todos los habitantes, todos los tripulantes alrededor, en unos troncos que había en el suelo. Allí sentados. Y habían dos damas también entre ellos, muy ancianas. La una, que parecía ser la de más edad, de una edad indescifrable, se puso de pie y habló en nombre de toda la tripulación. Dijo, si colocamos una planta que no es aromática junto a otra que sí lo es claro que la que no es aromática se cargará con el aroma de la que sí lo es, ¿verdad? Entonces respondí, así es. Prosiguió. Lo mismo sucede con los mundos habitados del espacio. Mundos que en el pasado andaban mal, se fueron impregnando poco a poco con las radiaciones de los mundos vecinos. Y ahora andan muy bien. Pero vemos que aquí en el planeta Tierra no sucede lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Una pregunta que me hicieron, quedaron alarmados. Ellos están acostumbrados a viajar a través del infinito y nunca habían visto ese fenómeno. Se encontraron con una humanidad perversa que los dejó completamente confundidos. Se encontraron con un fenómeno muy raro. Y me preguntaron extrañados qué estaba pasando en este planeta, en el cual ellos acababan de desembarcar. ¿Qué era lo que sucedía? Yo tuve que reflexionar un poco. Y luego respondí, es un resultado, esto no es más que el resultado de la equivocación de los dioses. La tierra esta no es más que el resultado de la equivocación de los dioses. Luego redondeé un poquito mejor mi concepto. Concluí diciéndoles, así es el karma de los mundos. Cuando concluí,
aquella dama asintió con la cabeza, sin pronunciar palabra. La otra hizo una venia respetuosa, sin pronunciar palabra. Todos, a su vez, asintieron con una gran venia de aceptación. Hasta ir a la reunión, se pusieron de pie, se despidieron de mí cordialmente, y en momentos en que me despedí del capitán, volví a reiterar mi petición, pidiendo pues se me lleve a otras galaxias, a otros mundos, el capitán bueno, sí, quería ir y como yo se lo dije a ellos, les dije, pues yo soy un hombre, soy la Bartara dentro de mí está el Canqui Bartara. Estoy entregando el mensaje para del resto, la humanidad de este planeta Tierra. La petición no la hago por mí, por la humanidad, para traerles aquí a los terrícolas pruebas sobre la vida de otros planetas, noticias sobre otras culturas. Sí. Claro, las razones que yo expuse son de peso. Por supuesto que dije, no se trata de mí, sino de la humanidad. Pero entonces, estos dioses no pueden hacer nada por esta manera. Pues no platiqué sobre eso. Le cuento lo que... Entonces... ¿Esa experiencia fue hace poco tiempo? Sí, carne y hueso, físicamente, en el desierto de Leones, fue una entrevista personal, de persona a persona. ¿Hace cuánto tiempo? Ya, tiene más, le calculo como unos 3 años. En todo caso, después de todo, le dije al capitán, pues, reiteré mi petición. El capitán habla poco, y ellos poco, y en lo poco dice mucho. Me respondió de la siguiente forma: en el camino iremos viendo. Está bien, capitán, muchas gracias. Y le di la mano agradecida. Porque nosotros también, muy agradecidos. Ese se lo está diciendo con todos nosotros. Claro. ¿Usted sabe a qué camino se refiere? Iniciático. ¿Ah? Camino iniciático. Camino secreto. Camino esotérico. Esto significa que después de la resurrección esotérica, por la cual he de pasar, o ha de pasar esto, está guiado. Entonces ganaré ese derecho de ingresar a una tripulación intergaláctica y por tiempo permaneceré en el cosmos y por tiempo aquí en el planeta. Venerable maestro, esa resurrección mística se va a suceder en el plano físico también, en todos los mundos, todas las regiones del universo. Me refiero concretamente a la resurrección que conocemos como la resurrección del Señor Jesucristo. Esa resurrección se repite en todo iniciado. Cada vez que se ha pasado por los procesos del Vía Crucis. De manera que entonces es de orden general. No es para un solo individuo. En la Edad Media varios individuos sagrados lo lograron. Nos tocará pues presenciarla en el plano físico. Pues la resurrección es algo más bien íntimo, esotérico. No es algo meramente espectacular, sino es algo íntimo y esotérico. En todo caso, pues todos los seres humanos deben llegar a la resurrección aquí y ahora. Maestro, ¿a usted le falta poco para llegar? Sí, pues después de muchos años de trabajo nos estamos acercando ya al momento cumbre de la resurrección mística, crística, que es tan indispensable pues, para la gran obra. ¿Qué se entiende exactamente como resurrección crística? Pues que el Cristo íntimo tiene que encarnar en el corazón del hombre.
debe desarrollarse en el corazón del hombre, debe desenvolverse en el corazón del hombre, debe crecer en nosotros. Y una vez que ha logrado esto, debe predicar la palabra para bien de la humanidad. Mas es claro que siempre que viene al mundo, le odian tres clases de gentes: los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Los ancianos, las personas muy viciosas, llenas de experiencia, y serios, le aborrecen porque no encaja entre sus costumbres y entre su forma de ser. Le aborrecen también los escribas, o sea, los intelectuales, porque no encajan entre sus férulas, sus aforismos, entre esas teorías, y lo rechazan. Y lo aborrecen, lo odian también los sacerdotes del templo, los miembros de todas las religiones, gentes muy religiosas, los sacerdotes de todos los cultos, porque viene a hablar siempre, a decir siempre cosas revolucionarias que van contra los intereses creados de la religión oficial. Viene a desmoronar o a destruir sus dogmas, y eso no lo pueden aceptar. Le toque vivir al Señor dentro del corazón del hombre todo el drama cósmico, tal como está escrito en los 4 evangelios. Las multitudes piden su crucifixión. No se trata de multitudes meramente externas, sino de multitudes internas. Cada uno de nosotros lleva esas multitudes dentro de sí. Me refiero a los agregados psíquicos, a los yoes. Piden su crucifixión. Hay 3 traidores que se prestan para llevarlo a la crucifixión, que son Pilatos, no digo Judas, el demonio del deseo; Pilatos, el demonio de la mente; y Caifás, el demonio de la mala voluntad. Esos son los 3 traidores. Esos hacen sufrir mucho al Señor. De manera que el Señor tiene que vivir dentro del alma humana todo el drama cósmico. Por último, el Señor es crucificado. Y después depositado en su santo sepulcro interior, su sepulcro de cristal, es necesario que el Señor resucite entre su sepulcro. Él resucita al tercer día, es decir, después de la tercera purificación por el hierro y por el fuego, después que el hombre ha pasado por las 3 purificaciones a base de hierro y fuego. Entonces el Señor resucita. Nuestro Rey se levanta de su sepulcro, se reviste con el toso amarilla, el cuerpo de oro del hombre solar, y viene al mundo gnóstico sensorial, penetra profundamente en la naturaleza orgánica para poder hablar a la humanidad, para poder trabajar, para poder convertirse, digamos, en el siervo de todos. Obviamente, es fundamental encarnar al Cristo vivo. Y es posible encarnar a condición de recibir la iniciación venusta. Es pues en la iniciación venusta cuando el Cristo cósmico nace en el corazón del hombre. Cuando Él adviene, ciertamente el iniciado lo único que posee para recibirnos son los cuerpos existenciales superior e tercero. Ese Belén de que se habla en el Evangelio está dentro de nosotros mismos. Porque en la época en que el hierofante Yeshua ben Pandiraj
enseñara la doctrina del Cristo, Belén no existe. La aldea de Belén no existe. Belén viene de un término caldeo, Bel, que nos recuerda a la torre de Bel, la torre de fuego. Todo hombre tiene que primero poseer la torre de Bel dentro de sí mismo. Es decir, tiene que haber desarrollado el fuego dentro de sí mismo, haber elevado el fuego a la torre, a la parte superior de la cabeza, para poder recibir al Señor. Él nace, se dice, también en un estado, porque cuando el maestro viene, todavía nosotros no hemos destruido Belén, los agregados cívicos están ahí, pero el Señor trabaja ayudándonos. Tiene que hacerse cargo de nuestros procesos del pensar, del sentir, del obrar. Siendo Él verdaderamente un perfecto, tiene que revestirse con la imperfección. Siendo Él una criatura absolutamente santa, tiene que revestirse con la criatura del pecado. Y hacerse dueño de nuestros procesos del pensar, del sentir, del obrar. Él tiene que destruir a los elementos inhumanos que nuestro interior cargamos. Conforme los va eliminando, va creciendo, se va desarrollando. Así que cuando ya llega a hombre y puede predicar la palabra, lo ha hecho a base de grandes sacrificios. Y por último, él tiene que vivir dentro del corazón del hombre todo el trabajo, tal como está en los 4 evangelios. Y tiene que ser muerto, porque con su muerte mata a la muerte. Y tiene que resucitar en nosotros. Y ya resurrecto nos da la inmortalidad. Y ya resurrecto en nosotros se convierte en verdad en un maestro de resurrecciones, en un verdadero trabajador eficiente de esta gigantesca gran obra. De manera que ustedes van bien. General de Maestros, entonces, cuando se llama el Cristo cósmico. El Cristo cósmico es el Cristo cósmico, ¿cierto? El Cristo no es propiamente un individuo, ni humano ni individuo. El Cristo en sí mismo es una fuerza cósmica, universal, que bulle y palpita en todo átomo, todo electrón, todo ion. Se encuentra latente en todo lo que es, así será. Pero puede manifestarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Sí, pues, si pensamos que Jesús de Nazaret, la única expresión del Cristo, estamos muy equivocados. Así como el Cristo en aquella época se expresó a través de Yeshua ben Palmira, así también se expresó en aquella época a través de Juan el Bautista. Y es el mismo que se expresó a través de Moisés, resplandeció en su rostro, en el monte Nebo. Y es el mismo que enseñó la sabiduría hermética, con el nombre de Hermes Trismegisto. Y es el mismo Señor Quetzalcóatl. Así que el Cristo es una fuerza. Se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Y al decir hombre, incluye también al elemento femenino. Puede expresarse a través de cualquier mujer que esté debidamente preparada. Y el segundo logo es otra cosa. Estoy hablando del Cristo, que es el segundo logo. El segundo logo. Es decir, ya se entiende que el primer logos es el Padre, se entiende que el segundo logos es el Hijo, y se entiende que el tercer logos es el Espíritu Santo. Venerable Maestro, yo he entendido que el único proceso de realización es a través de los tres factores de la revolución de la conciencia, aquí y ahora. Pero alguien propone que podría trabajarse en el Maituna un hombre en su cuerpo físico en cualquier circunstancia y una dama en estado astral. ¿Nos puede dar una enseñanza concreta a ese respecto? Bueno, en el Tíbet se habla mucho de las Dakinis y algunos monjes
que en el mundo físico no tienen esposa, sacerdotisa, se han desposado con taquinos, señoras que andan por las nubes, se dice. Extrañas señoras, por cierto, ¿verdad? Que vuelan por las nubes, pues son las taquinis, son ciertas criaturas muy especiales. Y viven en el astral. Bueno, en el astral y en el mental y en el causal y en todas partes. Obviamente aquellos monjes se han desposado por ellos y han realizado todo su trabajo esotérico por ellos, han trabajado en la novena esfera con ellos. A su vez, mujeres de cierta categoría espiritual han podido desposarse con devas y trabajar en la novena esfera con devas sin necesidad de tener un hombre de carne y hueso. De manera que entonces eso es posible. Pero es posible para aquellas gentes. Realmente es muy poco el ego que tienen ya. Que una mujer tenga el alto honor de desposarse con un deva, pues obviamente tiene que tener un grado de pureza tremendo, ¿no? Haber destruido mucho del ego. Solo así podría recibir un deva por la vida. Para que un hombre pueda recibir por sacerdotisa un ataque, tiene que haberse purificado mucho, haber eliminado muchísimos agregados. Francisco, es posible que, bueno, él ya había trabajado en vidas anteriores, y en su nueva existencia tiene que haber trabajado por alguna de aquí. Son casos extraños que no son comunes. Mi maestro, la diferencia entre vivir el drama cósmico en el mundo interno y vivir el drama cósmico de forma pública como lo vivió el maestro Jesús, existe mayor mérito en realizar ese drama estando público. Les voy a decirte, Gautama, el Buda Sakyamuni, enseñó la doctrina del Buda íntimo de todos los seres humanos. La doctrina que el Buda íntimo de cada tuyo y el mío y de cada cual tiene. Gautama la expuso públicamente. Jesús de Nazaret enseñó la doctrina del Cristo íntimo, tal como la han vivido los iniciados de Lemuria, de Atlántida, de la época asiática y de todas las edades y siglos. Ese drama cósmico vivido por Jesús siempre se ha vivido secretamente. Lo vivieron todos los iniciados antes de Jesús y lo siguen viviendo todos los iniciados después de Jesús. En cuanto al maestro Yuchua Pandira, él lo sacó de arriba, sacó del mundo causal y lo vivió, lo personificó en el mundo físico. Para vivir ese drama tuvo que preparar a sus discípulos, enseñarle a cada uno su papel, de manera que cada cual representara su papel y cada cual lo representó realmente. Él expuso el drama, lo enseñó públicamente para que sirviera de guía a la humanidad en un futuro, sirviera de poste de indicación. Pero el drama no es propiedad de él, ni propiedad mía, ni propiedad de nadie. Ese drama es absolutamente cósmico. Entonces, Judas Iscariote, entonces es uno de los grandes. Judas Iscariote realmente no quería el papel de Judas, él quería el papel de Pedro. Pero Jesús preparó a Judas para el drama que tenía que representar y Judas lo representó a la maravilla. Pero Judas Iscariote jamás traicionó a Jesús. Tuvo que aprenderse de memoria todo lo que corresponde al Evangelio de Judas. Para poder comprender el Evangelio de Judas bien hay que estudiar a Zacarías. Ahí se mencionan las 30 monedas de plata, lo que fue apreciado y despreciado, etc. El dinero que se utilizó para comprar un terreno para los difuntos, etc. Todo eso está, el tipo de moneda, y todo eso está escrito en Zacarías.
De verdad que Judas tuvo que aprenderse todo eso, revisar las Sagradas Escrituras y hacer bien su papel. Pero el que tenga algo de traidor, nada. Un papel le enseñó Jesús y que él no quería además. De manera que el maestro Judas tiene un evangelio, la disolución del ego. Renunció él mismo a toda felicidad y vive actualmente en los mundos infiernos, trabajando por los perdidos, por los que no tienen remedio. De verdad que es el único que no ha recibido honores, que ha sido odiado, insultado, y que sin embargo ama a la humanidad, porque se sacrificó por la humanidad y entregó hasta su misma vida y felicidad por la humanidad. Fue de Jesús. El hombre más grandioso que él se llama Judas Iscariote. Y es el más despreciado y es el más odiado de todos. Y nadie ha comprendido su sacrificio. Porque hasta para Jesús de Nazaret hay lágrimas, agradecimiento, gratitud. Pero para aquel que entregó su vida por toda la humanidad y que nos enseñó el camino de la disolución del ego, no ha habido una palabra de alabanza. No ha habido sino insultos. Él cumplió su drama hasta la época de Y maestro, entonces, ¿por qué a Juan se le considera el discípulo amado? Sí lo es el verbo de la palabra. Al fin y al cabo, cada cual tiene su Juan, y cada cual tiene su Judas, y cada cual tiene su Santiago, y cada cual tiene su Pedro y su Pablo. ¿Por qué les digo esto? Voy a decirles. Porque dentro de cada ser viviente, o dentro de cada persona está el ser, más allá del ego, el ser. Y el ser tiene muchas partes. El ser tiene las 12 partes, las 12 potestades que entran en el vientre de la Madre Divina y vienen a la existencia. Esas 12 potestades son los 12 apóstoles. De manera que cada cual, si hay un Pedro oficial, también cada cual tiene su propio Pedro allá adentro. Si hay un Juan de la palabra del verbo, también cada cual tiene su Juan. Y si hay también un Tomás escéptico, cada cual tiene el suyo. Y si hay un Santiago, el bendito patrón de la gran obra, cada cual tiene el suyo. Por cierto que les digo una cosa, de todos esos apóstoles el que aprecio más a Santiago. Santiago es el mercurio de los sabios, nada menos. El que persona y que nos enseña la gran obra, el regente de la gran obra que tenemos que realizar dentro de nosotros mismos, aquí y ahora, el bendito patrón de la gran obra. Así que les digo a ustedes en nombre de la verdad, Santiago vale la pena tenerlo en cuenta, porque gracias a él podemos ser instruidos en la gran obra. Nuestro Padre que está en secreto, viejo de los siglos, nos enseña los grandes misterios de la gran obra a través de Santiago. ¿Y cómo podemos entrar en contacto con el proceso? A ver si quisiera Miguelito ahí. Ve a ver, por favor. Please. Ustedes de la tierra de los ¿Qué me decías? Para alcanzar, digamos, para uno comunicarse o pedir ¿sabe qué forma se puede acercar o qué método se dice? Pues a Santiago se le puede pedir cuando uno está trabajando en la gran obra, que lo sabe, que lo oriente a uno en la gran obra. Sobre alquimia se ha escrito, por ejemplo, mucho, pero nadie puede dar una explicación juiciosa sobre la gran obra porque no están viviendo la gran obra. Para poder entender la gran obra se necesita recibir el don de Dios, o sea, haber recibido ese don del viejo de los siglos que le permite a uno entender los misterios de la gran obra. En todo caso, quiero decir
lo siguiente. Esos 12 están dentro de nosotros. Las 12 potestades, 12 partes de nuestro propio ser, autónomas, autoproducidas e independientes. Está fraccionado el ser. No está fraccionado. No, durante la manifestación se expresa como una pluralidad. Las 12 facultades o 12 potestades penetran en el vientre de la Divina Madre Kundalini para venir a la existencia del mundo de la forma. Y personifican exactamente a los 12. Y eso es bastante interesante. Así pues nos interesa mucho apelar a Felipe para las salidas astrales. ¿A cuál Felipe? ¿El Felipe histórico? Bueno, ya, el Felipe íntimo. Para los estados de giros, para las salidas astrales. Se necesita apelar a Santiago para conocer los misterios de la gran obra. Se necesita apelar a Pedro para que nos indique textualmente el camino de Vulcano. Se necesita apelar a Juan, que nos enseña la ciencia del logos, el verbo, la palabra, etcétera, etcétera. Creo que ustedes van a entender. Y el Cristo está dentro, hay que buscarlo dentro. El que no lo encuentra dentro de sí mismo, no lo encuentra en ningún rincón del universo. En cuanto al Padre, cada cual tiene su Padre. Hay tantos padres en el cielo como hombres en la tierra, dice la alabanza. Y es verdad. Cada cual tiene su propio Padre que está en su propio. En cuanto al Espíritu Santo, es el alma mental, se expresa como alma metálica del esperma. Es el mercurio de la filosofía secreta, que nace de nosotros, el gentil hombre, sabio y verdaderamente libre. El Espíritu Santo. Quien quiera verdaderamente llegar a donde debe llegar, tiene que cristalizar las 3 fuerzas dentro de sí. Hay 3 fuerzas: el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar. El sagrado sol absoluto quiere hacer cristalizar dentro de nosotros mismos las 3 fuerzas de la naturaleza y del cosmos, las 3 fuerzas primarias. Si no se elimina el ego, no se puede cristalizar las 3 fuerzas. ¿Cómo se cristalizará la tercera fuerza? El Espíritu Santo. Pues trabajando intensivamente en la transmutación de la soga en bruto, cambiándola digamos, mediante la transmutación en el alma metálica del esperma. Esa alma es el mercurio de los astros. Tal alma metálica debe cristalizar inevitablemente, o debe tomar forma en el cuerpo astral, en el mental, en el causal, a fin de recibir los principios anímicos y convertirse en hombre. Así viene a cristalizar el mercurio de los sabios en uno mismo. ¿Cómo podría uno llevar a cristalizar al Cristo en uno? Cristalice en uno. No se trata simplemente de encarnarlo, sino de lograr la cristalización del Crestos cósmico en uno. ¿Cómo? Solamente sería posible eso negándose a sí mismo. No es tan fácil negarse a sí mismo en todo. Destruyendo el ego, quebrantándolo, volviéndolo polvo. ¿Y cómo haría uno cristalizar en sí mismo al viejo de los hijos? Padre, haciendo su voluntad, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. Sí, haciendo cristalizar en nosotros, cristalizando en nosotros las 3 fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos, nos convertiremos en hombres solares. Y eso es lo importante. Porque una cosa es convertirse hacerse uno hombre, y otra es convertirse en hombre solar. Uno se hace hombre cuando fabrica los cuerpos existenciales superiores del ser y recibe sus principios anímicos, únicos. Y otra cosa es hacerse hombre, hacerse el superhombre
u hombre solar, que es lo mismo, ¿no? Solamente sería posible cristalizando la totalidad de las tres fuerzas del ser mismo, aquí y ahora. Por eso se le llama el Hijo del Hombre al Maestro de todos. El Maestro Jesús hay que encontrarlo dentro de sí mismo. Cada uno de nosotros en su interior debe encarnar al Maestro Jesús. Porque eso de que el Maestro Jesús, un señor que existió hace 1976 años, es un poco equivocado. Porque resulta que Jesús viene de la palabra Yeshua en hebreo. Y Yeshua en hebreo es Salvador. Cuando el Cristo resuelve venir a la manifestación cósmica en cualquier hombre, sea en ti, o en mí, o en Pedro, o en Pablo, o en Felipe de los Palotes, tiene que descender desde su elevadísima esfera crística al mundo del alma humana, ¿no? Incuestionablemente tendrá que nacer en el hombre como un salvador, y su nombre será siempre Yeshua, Jesús, Cristo Jesús, porque siempre será el salvador dentro de uno. Así es que se debe entender, porque Yeshua Ben Pandirá, que enseñó esta doctrina, no la sacó de su propia cosecha. Esta doctrina es cósmica, es universal, existe toda criatura que vive, porque hay que encontrarla dentro de uno mismo. Pero Yeshua tiene la ventaja de haberla enseñado en forma alegórica o simbólica en el mundo físico, para que la gente la entendiera. Pero es una doctrina que existió antes del Gran Camino y que siguió existiendo después del Gran Camino. Y Maestro, ¿por qué le pusieron Emanuel? ¿En qué sitio cuando se cuenta que iba a nacer de la Virgen María y llamarás Emanuel? Bueno, Emanuel es Dios. Ah, entonces. Y la Virgen María está dentro de ti, y dentro de mí, y dentro de Pedro, y dentro de Pablo, y dentro de Juan. Es la Kundalini, serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. El Cristo quiere venir a la manifestación, desciende de su elevadísima región, penetra como un rayo de luz, dijéramos, en el vientre de la Madre Divina Kundalini. De ella nace para tomar posesión del cuerpo físico de cualquier hombre que esté debidamente preparado. De manera que si anda dogmatizando también a la Madre Cósmica, está mal. La Madre Cósmica no solamente existió en aquella época de Jerusalén, la Madre Cósmica está dentro de cada cual. Bueno, a ver, Maestro, que aquella energía conocida como Nous bien pudiera ser la fuerza crística. La energía Nous se conoce en algunas escuelas. Nous es un átomo. Nous. Que existe en el ventrículo izquierdo del corazón. Una palabra que realmente no define muy claro la fuerza crística. La fuerza crística tiene sus propios nombres siempre. Es la fuerza del Cristo, de Vishnu. Es una fuerza ingente que se encuentra en todo lo que es así, que se expresa a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. En la Edad Media varios hombres estuvieron preparados, recibieron esa fuerza crística. Entonces el Cristo cósmico se expresó a través de varios hombres debidamente preparados en la Edad Media. Eso es todo. Poco a poco hay que ir entendiendo los misterios crísticos. Mi Maestro, yo tengo una pregunta que tiene que ver siempre con la sabiduría. Muchas gracias. ¿Existió realmente este ser San Cipriano como un santo o fue un mago negro que realizó esa obra de magia negra que se llama el Libro Infernal? Bueno, es muy inferior. San Cipriano fue un mago negro, después se había vuelto un blanco, eso no tiene importancia. Pensemos en el Cristo, que es más importante, el Logos. Allá arriba está el Padre, el Logos y el Espíritu Santo. Perdóname, porque si quiere más. Bueno, sentado. Aquí abajo está el aliento, la sangre y el agua.
De manera que el triángulo de arriba y el triángulo de abajo así forman el sello de Salomón. El sello de Salomón tiene 12 radiaciones, porque las 6 puntas que tiene son masculinas. Las 6 ondas entradas entre punta y punta son femeninas. Ese sello de Salomón representa pues al Logos. Y mediante la alquimia se transforma en las 12 constelaciones del zodíaco, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Así que el sello de Salomón no es otra cosa sino en el sello de Salomón se encierran los misterios de la alquimia. Lo primero que nuestros estudiantes tienen que hacer es aprender a preparar el mercurio de los sabios. En ese mercurio no se puede hacer la grano. ¿Cuál es ese mercurio? ¿De dónde lo vamos a sacar? Pues es el alma metálica del esperma sagrado que transmutar. Se transmuta en la novena esfera. Viene lo mejor. Entonces el azogue bruto, que no es otra cosa que el mismo esperma, se convierte en energía. Con esa energía se hace la grano. Pero la preparación del mercurio exige mucho cuidado, porque en las aguas mercuriales tienen que pasar por muchos procesos. Eso es obvio. En principio esas aguas son negras. Cuando se está trabajando con esas aguas se dice que se está trabajando con Saturno. Son inmundas en principio. Más tarde esas aguas se vuelven blancas. Cuando están negras se les alegoriza con el cuervo negro de la alquimia, el cuervo de la putrefacción y de la muerte. Pero si se sublima el trabajo, si se vuelve más espiritual, si se le da refinación, entonces las aguas se tornan blancas. Ay, depende, el tiempo depende del esfuerzo de las parejas, porque si las parejas no refinan el sexo, sino que lo dejan actuar torpe y brutalmente, de forma animalesca, pues las aguas permanecerán negras hasta que ellos las dejen negras, y demorará por tal motivo el advenimiento del fuego. Eso es claro. Pero si las parejas resuelven refinar el sacramento de la Iglesia de Roma, ¿qué sucederá? Que las aguas se volverán blancas. Y si siguen refinando más y más y más y llegan a ser de la cópula química o metafísica, un culto realmente sagrado, las aguas se volverán amarillas. Al llegar a ese nivel, tales aguas estarán listas para recibir el azufre de los sabios. ¿Cuál es el azufre? El fuego. El fuego. El fuego. Ese azufre es bastante interesante. No es que sea azufre puramente químico en el sentido completo de la palabra, ¿no? Cuando dice uno azufre, existe la tendencia a pensar en el azufre de los volcanes, o existe la tendencia a pensar en el azufre que se puede comprar en la farmacia, ¿no? Flor de azufre, que por cierto, entre paréntesis, se debería llevar entre los patitos que tengan larvas, entonces las ayuda a desintegrar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una lista de general de prácticas. ¿Sí? Y la azufre es medicinal, es medicinal también, no se puede negar que no, el azufre es medicinal. Pero bueno, lo que estamos hablando es del azufre de los sabios. Estamos diciendo que cuando el mercurio está debidamente preparado por el programa divino,
se puede recibir el azufre de los sabios. Ese azufre hace fecundo al mercurio. Pero ¿cuál es ese azufre de los sabios? El fuego sagrado, que normalmente está enrollado 3 veces y medio dentro de cierto chakra o centro magnético que existe en el coxis. Cuando el mercurio está preparado ya, se recibe el azufre, se mezcla con el azufre y convierte en un mercurio azufrado. A su vez, la sal que existe en las secreciones sexuales también pasa por sublimación, y junto con el azufre y el mercurio forman un solo trío: sal, azufre y mercurio. Esa sal, azufre y mercurio toman la forma de una serpiente que sube por la espina dorsal a lo largo del canal medullar espinal. Normalmente se le denomina Kundalini, y va ascendiendo por la médula espinal hasta el cerebro, abriendo los chakras que existen en la espina dorsal. El excedente de tal sal, de tal azufre y de tal mercurio cumple finalidades hermosas. No hay duda de que la sal, el azufre y el mercurio revueltos reciben un nuevo nombre. Se le llama el vitriolo. Vitriolo es una palabra que se descompone así: visitan interior in interram rectificatur invenias occultum lapium. Visita el interior de nuestra tierra, que es rectificable. Encontrarás la piedra oculta. ¿A qué piedra se refiere? A la piedra filosofal, que hay que elaborar, que hay que fabricar, el carbunclo rojo de los sabios. Bien, pero decía a ustedes que el excedente de la sal, el azufre y el mercurio, el excedente de vitriolo, que no es sino mercurio azufrado, un poco de sal sublimada, viene a cristalizar dentro de las células, dentro del interior del organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa de un cuerpo sideral o astral. Quien posee un cuerpo astral sabe que lo tiene, porque puede viajar por él a través del cosmos. En una octava más elevada, tal excedente sobrante de la fabricación del astral viene pues a cristalizar en el mental, un cuerpo magnífico en el que podemos viajar a través del infinito y absorber la sabiduría universal. Y en una tercera octava, el tal excedente del vitriolo sirve para fabricar el causal. Quien posee el cuerpo causal o cuerpo de la voluntad consciente se convierte en un hombre causal. El hombre causal es el verdadero hombre, en el sentido más estricto de la palabra. En el mundo causal está el templo de la gran logia blanca, es el gran templo universal. Allí viven los adeptos. Yo mismo, como adepto, estoy, dijéramos, o tengo como centro de gravedad el mundo causal. Desde esa región me puedo proyectar hacia el mental, hacia el astral y aquí hacia el físico. Para hablar con ustedes aquí en el físico me he proyectado desde el causal, pero mi centro de gravedad está en el causal. Quien posea los cuerpos físico, astral, mental y causal se convierte en un hombre de verdad, porque puede recibir los principios anímicos y espirituales y convertirse en hombre. De manera que hay que preparar el mercurio de los sabios para fabricar los cuerpos. Pero eso no es todo. Si uno desea en verdad marchar por la directa, recibir la iniciación vedusta, cristificarse, convertirse en hombre solar, pues tiene forzosamente que entonces eliminar el ego. En alquimia se dice que para poder uno hacer oro hay que eliminar el mercurio seco y el azufre arsenical o azufre venenoso. El mercurio seco está constituido por todos los agregados psíquicos que en su conjunto forman el ego.
Los agregados psíquicos personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Hay que desintegrarlos para poder fabricar oro. Nuestro ser tiene muchas partes. Una de las partes autónomas y autoconscientes de nuestro propio ser es el antimonio, que no es meramente una sustancia química, sino un artífice de nuestro propio ser. Él es quien fijará el oro en el mercurio. Nuestros cuerpos estarán constituidos por mercurio azufrado, pero quien fija realmente el oro en el mercurio azufrado es el antimonio. Se irá fijando el oro en los cuerpos existenciales superiores del ser a medida que vayamos eliminando los agregados psíquicos, es decir, el mercurio seco y el azufre certificado o azufre venenoso o fuego infernal. Y así es que los cuerpos tienen que tornarse en vehículos de oro. Cuando el cuerpo astral, por ejemplo, se ha convertido en un vehículo todo de oro puro, de la mejor calidad, se lo devora la serpiente, lo traga, la kundalini. Cuando el cuerpo mental ha sido convertido en un vehículo de oro precioso, se lo traga la serpiente. Cuando el causal ha sido convertido en un vehículo de oro, se lo traga la serpiente. Es necesario que los vehículos sean devorados por la serpiente. Hasta el Budi debe tragárselos la serpiente y el atma. Como dicen los mayas en el famoso libro que se llama el Chilambalán de Chumayel, dicen: necesitamos ser tragados por la serpiente. En Yucatán encontré en una de los templos de Yucatán, encontré 2 serpientes de piedra muy hermosas. También encontré una serpiente de piedra en un templo enorme, gigantesca, dentro de cuyas fauces aparecía un hombre que la serpiente se lo estaba tragando. Eso viene a confirmar lo que se dice en el Chilambalán de Chumayel. Los teósofos nos hablan de la Kundalini Chakra. Y Mr. Liebiter escribió por ahí algo sobre el chakra de la Kundalini. Pero no basta el solo despertar de la Kundalini, es decir, de la serpiente. Eso no es suficiente. No se piense que por el hecho de haberse despertado de la serpiente, un hombre tiene derecho a gozar del poder de los chakras. No. Para gozar del poder de los chakras hay que haber sido devorado por la serpiente. Una cosa es despertar la Kundalini y desarrollarla, y otra cosa es ser devorado por ella. En Botán, por ejemplo, un gran iniciado antiguo, se lee en una narración en que dice que él estuvo en la mansión de la serpiente, que él entró por un orificio de la tierra, hacia el centro de la tierra. Y dice: y yo pude entrar por el pasaje de la serpiente, porque yo soy una serpiente. Los antiguos iniciados egipcios también se llamaban así mismos serpientes, lo mismo que los druidas. Necesita convertirse uno en serpiente. El conde San Germán alguna vez dejó un papelito por ahí abandonado. Alguien se acercó y leyó. Decía: hace tantos miles de años, no recuerdo en este momento qué se puso, estoy establecido en Isis. Entonces se entiende que había sido devorado por la serpiente, que era una serpiente. Mi maestro, cuando los faraones lo representan con una serpiente aquí en la frente, es el símbolo que fueron tragados por la serpiente. Es un símbolo. Una vez que uno se ha convertido en serpiente, que es una serpiente, a su vez pasa a ser devorado por el águila y se convierte en la serpiente emplumada, en el Quetzalcóatl. Pero bueno, concretemos esto en el Cristo. Una vez que los vehículos de oro han sido devorados por la serpiente, tenemos entonces una envoltura metálica extraordinaria. El tosoma helíaco está compuesto por todos los vehículos de oro. El tosoma helíaco del hombre solar.
llegar a esas alturas, el Cristo resucita en nosotros. Después de haber vivido Él en nuestro interior, todo el drama cósmico. Se envuelve con el todo soma del hígado, se reviste con ella, se recubre con esa sagrada envoltura. Surge a la manifestación, viene, entra en el organismo, se expresa como un hombre entre nosotros, pero como un hombre resucitado. Es pues la causa causón que da fuerza a los maestros resurrectos. Por eso es que los maestros resurrectos son resurrectos. Los Kutumi, los San Germán, los Cagliostros, los Hermes Trismegistos. Y eso es lo que se busca, la creación del hombre solar. ¿Le ponemos más? Por ahora. Ya. En todo caso, quiero decirles a ustedes en nombre de la verdad que se hace necesario que Cristo nazca en el corazón del hombre. Que pase, que viva su vida cósmica en el corazón del hombre. Que muera en nosotros y que resucite en nosotros. Porque inútilmente habrá nacido Cristo en Belén si no nace en nuestro corazón también. Inútilmente habrá sido muerto y habrá resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nuestro corazón también. Es necesario que nosotros logremos la resurrección. En tanto no hayamos logrado la resurrección, tenemos que luchar mucho para lograrlo. Eso es fundamental. ¿De qué serviría el descenso del Cristo a la tierra si no lograra la resurrección? Cristo desciende, muere para resucitar. Y con su muerte mata a la muerte. Es lo último que hace, eliminar a la muerte con su mismísima muerte. Amén. Pero todo esto es cuestión de así. Si un hombre no eliminara el mercurio seco,